Bienvenidas a todos, a todas. Gracias, doctora María, porque ella está presente con nosotras y le agradezco por habernos aceptado esta invitación para la primera conferencia sobre espondilitis anquilosante y fibromialgia en el Perú y dirigida pues a pacientes y también a la familia, ¿no? Vamos a empezar con el primer tema, que es estilo de vida y dolor crónico, con la doctora María López. Ella es de México, especialista en medicina del dolor y paliativos, maestría en psicoterapia y psicoanalítica. Doctora, bienvenida, y ella le pueden encontrar en sus redes como @doctora.dolor. Bienvenida, doctora María, muchas gracias por estar con nosotras. Hola, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me da mucha emoción poder estar aquí hoy porque no se dan muchos espacios como estos. Por lo menos puedo decirles que estoy muy acostumbrada a dar ponencias a otros médicos o a personal de salud, pero se me hace súper padre poder tener estos espacios en donde creo que hay tantas cosas que la gente necesita saber en cuanto al dolor, que no necesariamente son cosas médicas. Entonces muchas gracias por este espacio. Empiezo preguntándoles si pueden ver mi pantalla. ¿Pueden verme? Sí, sí se puede ver. No sé si Sí, alguien tiene perfecto. alguna dificultad. Perfecto. Se ve bien. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de muchas cosas que la población en general necesita saber en cuanto al dolor, porque estoy de acuerdo que hay tantas herramientas que los médicos necesitan saber y bueno, eso vamos a dejárselo a los médicos, ¿están ustedes de acuerdo? Pero en una consulta, por lo menos en una consulta de medicina del dolor, que muchas veces dura 1 hora o si mucho 1 hora y media, falta tiempo para hacerles saber a las personas todas las herramientas que tienen, porque las herramientas para controlar el dolor, déjenme les digo desde ahorita que creo que es algo muy esperanzador, no solamente está en manos del doctor, esto es una relación bidireccional completamente y ustedes como pacientes, ustedes como familiares de alguien que tiene dolor, tienen el 50% de las herramientas en sus manos. Entonces, vamos volteando a ver eso. Pero ¿cómo empezar a hablar de algo de dolor sin primero hablar de qué es el dolor, ¿no? Creo que todos tenemos una idea de lo que es el dolor porque no se necesita ser doctora, no se necesita ser doctor, no se necesita tener ningún grado de estudios ni tampoco en el área de la salud para en algún momento haber experimentado dolor y tener como una definición muy personal de lo que es el dolor. Tenemos una asociación que es la asociación más grande y más importante a nivel mundial en cuanto a materia de dolor, que es la IASP. IASP es por sus siglas en inglés International Association for the Study of Pain. Entonces, si bien el dolor es algo subjetivo, es algo intangible, pues necesitamos aterrizarlo lo más que podamos. Y fíjense que les platico que los expertos de la IASP, que para que nos demos una idea, cuando la OMS necesita opinión en cuanto a algo de dolor, le pregunta a la IASP, ¿okay? O sea, son los más expertos, los más importantes en el mundo y los que más saben en cuanto a dolor. Entonces, ellos se juntaron una vez por 2 días, dice la anécdota, y no salieron de ahí casi que ni para ir al baño, porque en 2 días no podían llegar a una buena definición de dolor. Y es que creo que es muy fácil definir las cosas que son tangibles, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cosas que nosotros podemos ver y tocar. Pero al ser el dolor algo que alguien siente tan diferente que la otra persona, pues no fue fácil llegar a una definición. Pero lo mejor que tenemos es esto y se los presento. El dolor es una experiencia desagradable. Creo que hasta ahí todos estaremos de acuerdo, porque si no es desagradable, entonces difícilmente será dolor. Entonces, esta experiencia desagradable es sensorial y emocional. ¿Se dan cuenta de lo que acabo de decir aquí? Es una experiencia desagradable, sensorial y emocional. La IASP no dice que es sensorial o emocional, o no dice que solo es sensorial, o no dice que solo es emocional. Aquí no está dando lugar a dudas en que cualquier dolor
siempre tiene una parte sensorial, es decir, como biológica, y una parte emocional. Entonces, si empezamos a darnos cuenta que si yo salgo y me pego en la rodilla, ahí hay un componente emocional también, creo que le vamos a ir quitando como esa connotación negativa a cuando escuchamos que alguien nos dice que nuestro dolor tiene un componente emocional, porque muchas veces creo que esto sí se malinterpreta. Si a alguien le decimos, no, es que lo que pasa es que estás muy ansioso o lo que pasa es que por este problema empezó a doler más, decimos, no, pero claro que no, mi dolor no es emocional, pues mira mi resonancia o mira mi radiografía, ahí está el cartílago. Ok, nadie pone en tela de juicio ninguna de las dos cosas. Siempre hay un componente emocional en cualquier dolor, sea leve, sea intenso, lleve poquito tiempo o lleve muchísimos años. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos en mente desde el inicio de esta charla. Tiendo mucho a hablar en redes del dolor crónico y esto es porque el dolor crónico empieza a conllevar como muchos otros problemas. Cuando yo digo la palabra crónico, hay que saber de qué estamos hablando. El dolor crónico es todo dolor que lleva en esa persona más de 3 meses. Y el dolor menos de 3 meses es un dolor que se llama agudo. Entonces, cuando ustedes escuchen a alguien decir tengo dolor crónico, no tiene nada que ver con que si el dolor está muy fuerte o está muy bajito o con qué tipo de enfermedad tiene. Cualquier dolor, ya sea que se pegó, que tenga fibromialgia o que tenga endometriosis o que lo operaron, lo que ustedes gusten y manden, que lleve más de 3 meses, entonces eso lo clasificamos como un dolor crónico. Estoy de acuerdo si ustedes ahorita me dicen y opinan que esa es como una definición demasiado arbitraria. Sí es arbitraria, estoy de acuerdo con ustedes, pero es lo mejor que tenemos hasta ahorita como para poder diferenciar de qué estamos hablando y por lo tanto actuar diferente, porque no se trata igual un dolor que lleva 2 semanas a un dolor que lleva 20 años. ¿Estarán ustedes de acuerdo conmigo? Y es importante que estemos hablando aquí de esto y es importante que estemos aquí reunidos porque creo que no se habla lo suficiente del dolor crónico. Si yo les digo que 1 de cada 3 personas en el mundo tiene dolor crónico, pues díganme ustedes, yo creo que esta cifra es completamente escandalosa y que no se habla lo suficiente de esto. Creo que si hacemos cuenta de lo que está hablando esta diapositiva, vamos a estar todos también de acuerdo en que pues las enfermedades infecciosas no son la única epidemia, no son la única pandemia ante la que estamos en este momento. Esto quiere decir que de las personas que estamos aquí conectadas, tal vez esta muestra está un poco sesgada dado el tema y dado la población a la cual va dirigida, pero si salimos al banco, si salimos a donde sea, 1 de cada 3 personas que están formados en esa fila llevan más de 3 meses durmiéndose todas las noches con dolor y más de 3 meses despertándose todas las mañanas con dolor. Y 3 meses si les fue bien, pueden ser 15 años, 20 o 30 años. Y pues, ¿quién va a estar feliz? ¿Quién no va a tener algún tipo de componente emocional? Sé que yo, con dolores de muchísimo menos tiempo, he tenido componente emocional, así que no pongo en tela de juicio para nada eso. ¿Cuáles son las principales causas de dolor crónico en el mundo? Si nosotros volteamos a ver el mundo y vemos que 1 de cada 3 personas tiene dolor crónico, la mayor causa de esto es el dolor de espalda baja, la lumbalgia, lo que le decimos a nosotros los médicos. Le sigue la osteoartrosis degenerativa, que la osteoartrosis degenerativa es el dolor por desgaste articular, que sucede mucho más en rodilla o en cadera, y el dolor por cáncer. Y de ahí para abajo, vámonos a todas las causas que ustedes gusten y manden, por ejemplo, fibromialgia o, por ejemplo, herpes, neuralgia del trigémino, diabetes, neuropatía diabética, etcétera. Doctora, disculpe, ¿está en la misma diapositiva o la está pasando? Las estoy pasando, ¿en cuál se quedaron? En la primera. Se queda en la primera. Va. ¿Qué haré? ¿Cómo le haré? Yo sí estoy viendo la otra. ¿Me salgo y vuelvo a entrar? No creo que puede retroceder. ¿En qué número de...? Porque ya Ya voy en avanzó las a las 6. 6. Ajá, avanza hasta las 6.
Ya estoy, es que sí estoy en las 6 aquí. Ajá. Ya avanzó hasta las 6. Yo lo veo. Ujú. Sí, ya No está se en ve las en modo 6. presentación, por si acaso, o sea, solamente se ve como que las láminas al costado y la lámina la lámina 6. Pero quizás como estás en modo presentación, en tu presentación se ve la que pasas, pero en nosotros se queda estática. ¿Ven que ahí se cambia o no? No, se queda en la misma, doctora. Yo creo que me salgo y vuelvo a entrar entonces, ¿no? O saque la presentación y la vuelve a poner a compartir pantalla. Ok, va. Ajá, para que no haya Detener inconveniente. Ujú. presentación. Ahí está. A veces Ay, pasa. gracias por avisarme, va. Dijeron, esta se soltó. A ver, vamos a ver ahí. A ver, ahí qué ven. Uno que dice dolor total, en la número 7 está. Sí, ahí es a donde iba. ¿Y aquí qué ven? Sigue en las 7. Va, o sea, como que no se cambia. Yo ya le estoy cambiando aquí y no se cambia. Qué ¿Y si extraño. tratas de meterte a la presentación con dispositivos? ¿Cómo? Si te vas a la selección de arriba donde dice presentación con dispositivos, tal vez ahí, ¿Dónde dice eso? la parte de arriba, en Ajá. tu pantalla está inicio, insertar, dibujar, presentación con dispositivos. Chequealo ahí, reproducir desde el principio, chequeale ahí, ya después ahí te vas dando a las siguientes Ahí sí pantallas. se está cambiando ya. No, está cargando. Ujú. Ahí que ven. Que está en las 7. A ver, mueve la doctora. Ahí que ven. Continúa en las 7. Va, ahí le estoy cambiando. ¿Qué pasará? Se las puedo compartir a alguien por correo si quieren. A ver. O Maite. Sí, A ver si tú sería puedes. aplicar efectos visuales, pantalla completa, cambiar el diseño, actualizar. Intente salir, doctora, del modo presentación y la va pasando directamente. Y ahí, porque igual ahí Ahora sí se alcanzamos a ver cambió. ahí. Ahora sí está cambiando. Así, Pero es que ahí no estoy en así modo le da. presentación. No importa, pero igual las alcanzamos a ver. Bueno, ok. Ajá. Ya. Porque Ahora no estamos sabemos en qué las puede 7. ser. Sí, ahí es. Bueno, vámonos aquí. Iba a decir algo rápido aquí del dolor crónico. Ustedes saben que en medicina cuando algo se describe es porque se ha visto muchísimo, ¿no? En muchos pacientes. Tenemos algo en medicina del dolor a lo que le llamamos la triada del dolor crónico. Esto es porque a la mayoría de los pacientes que llevan con dolor más de 3 meses les pasan estas tres cosas. Tienen depresión, tienen ansiedad y tienen trastornos del sueño. Y lo malo de esto, o lo difícil de esto, es que una cosa alimenta a la otra. Alguien que está ansioso, pues es alguien que no va a dormir bien. Y alguien que no duerme bien se pone más triste, se pone más ansioso, y entonces alguien no duerme bien y está más ansioso, y esto es algo que se va alimentando para todas las direcciones. Y claro que alguien que no duerme, que está triste y que está ansioso, es alguien que va a tener más dolor y viceversa. Y esta es la manera en la cual se ha esquematizado desde hace muchísimos años en medicina el dolor. El dolor es la manera que nosotros tenemos de intentar comunicar que el dolor es realmente cosa imposible que afecte solamente a la parte biológica o solamente a la parte del cuerpo. Porque ¿cómo podría hacerlo si nosotros no somos nada más un cuerpo? Somos un cuerpo y una mente, y si nos queremos ir más allá, pues incluso un espíritu. Entonces, alguien que tiene dolor es alguien que empieza a tener problemas en el trabajo, en el dinero, por lo tanto, con sus amigos. Al inicio tal vez encuentra mucho apoyo en la familia, pero al cabo de un tiempo esto a veces se desgasta también. Después tenemos todos los aspectos físicos como
bueno, cada vez que voy a caminar me duele, entonces mejor ya no camino, y entonces a veces cuando me da dolor tengo náusea, etcétera. Mi dolor a veces es punzante, a veces quema, a veces arde. Y esto me hace cuestionarme, bueno, ¿cómo voy yo a llegar a mi proyecto de vida si hay algo que me lo está impidiendo todo el tiempo? ¿Por qué no fui al médico antes? Si hubiera ido antes, entonces tal vez no estaría aquí. ¿Por qué no me hice esa tomografía que me pidieron que me hiciera? ¿Será que este dolor quiere decir que tengo algo más fuerte, algo más grave y por lo tanto tal vez tengo cáncer y nadie me lo ha dicho? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Qué injusto es esto? Y todos los aspectos emocionales que creo que son de los más importantes. Tenemos mucho miedo a estar solos porque los seres humanos no somos seres que estamos diseñados para estar solos, y tenemos miedo a que nos duela, pero entonces, ¿cómo le hago para comunicar mi dolor y no verme como una persona que se está quejando y por lo tanto no quedarme sola y no alejar a mi pareja, no alejar a mis hijos, no alejar a mi familia? Entonces, imposible que el dolor no llegue a trastocar todos estos aspectos de nuestra vida. Y lo que vengo a decir aquí es, claro que los doctores tienen su parte, tenemos nuestra parte, pero yo como persona o yo como familiar de alguien con dolor, ¿qué son las herramientas que tengo a mi alcance y cómo puedo hacer que el dolor mejore, aparte de lo que el médico me diga en la consulta? Si nosotros tenemos en cuenta que somos seres biopsicosociales, ¿no creen que entonces intentar que un analgésico sea lo único que ayude al dolor al 100% es como ponerle muchísima carga? ¿No creen que un ser biopsicosocial no necesita únicamente medicamentos? Y ojo, porque jamás diría que no se requieren los medicamentos. Los medicamentos se necesitan la mayoría de las veces, pero existen ocasiones, que son la mayoría, en donde los analgésicos no pueden hacer todo el trabajo, porque no somos nada más un cuerpo, justo por eso. Entonces, en la parte corporal o en la parte biológica tenemos a los fármacos, tenemos al ejercicio y tenemos pues un peso saludable, que es algo que nosotros podemos controlar y afectará de manera positiva a nuestro cuerpo. En la parte social creo que tenemos un gran reto como sociedad, porque no creo que vivimos, ni yo en México, ni ustedes en el resto de Latinoamérica, no creo, ni en el mundo en donde estuvieran viviendo, no creo que el mundo está preparado para integrar de una manera adecuada a las personas que tienen algún tipo de patología. Vivimos en un mundo capitalista en donde quien manda es quien más dinero produce. Por lo tanto, si por mi enfermedad o por mi dolor crónico no puedo producir lo que yo había proyectado en mi mente en algún momento, nos empezamos a sentir un poco rezagados. Entonces sí se necesita, aparte de ir a terapia, que en un futuro, con estos espacios que tenemos, que qué bueno que los estamos teniendo, se empiecen en algún momento a generar programas de integración a las personas que tienen algún tipo de dolor crónico, porque muchas veces físicamente no puede ser que hagamos 100% lo mismo que antes. En la parte psicológica tenemos muchísimas estrategias y a cada quien le funcionan estrategias diferentes, pero por ejemplo está la meditación, el mindfulness, la psicoterapia o la hipnosis. Hay que atender las tres esferas siempre, sí o sí, sea nuestro dolor por el origen que sea. Algo que también podemos hacer como pacientes, por lógico, por bobo que les parezca, es adherirnos al tratamiento. Porque hay una frase que decía uno de mis mayores maestros en medicina del dolor, y cuando yo primero la escuché dije, ay doctor, pues claro que no, qué cosa tan obvia. Pero después entendí por qué me lo decía. Decía, un medicamento no funciona en el paciente que no se lo toma. Vale la pena saber esto porque muchas veces nosotros nos quedamos tal vez con una idea cuando un paciente fue con nosotros a consulta, y muchas veces los pacientes, como no sienten que tienen mucho espacio para cuestionar al médico de una manera respetuosa, obviamente, prefieren no tomar el medicamento por algún miedo que tienen, algún daño, o simplemente porque la adherencia al tratamiento es todo un tema. Que nos digan en algún momento, tienes que tomar esta pastilla cada 12 horas,
es algo pesado porque no sabemos por cuánto tiempo lo vamos a estar requiriendo. Entonces, ¿cómo mejorar la posibilidad de una adherencia al tratamiento? Porque déjenme les digo que hay una estadística bien poderosa en donde dice el 50% de los fallos en una analgesia, o sea, en un tratamiento del dolor, el 50% de las veces que fallan no es porque el medicamento no haya funcionado, sino porque el paciente se lo dejó de tomar. Y esto solamente puede mejorar cuando hay una buena comunicación médico-paciente. Hay que elegir muy bien al doctor o a la doctora con el que vamos para poder estar súper convencidos de que tiene las mejores credenciales y para sentirnos muy a gusto pudiendo preguntarle cosas, que es la cosa más lógica del mundo, que alguien pueda llegar a tener dudas del tratamiento que le están dando. Entonces es completamente loable. Siempre busquen un médico que dé pie a la comunicación, no simplemente una relación unilateral. Eso es súper importante. La actividad física es algo que, claro que tiene que hacerse como un traje a la medida para los pacientes. No puedo pedirle a un paciente que acaban de operar que se vaya a correr un maratón porque la actividad física es súper buena. Pero en la medida de lo posible, la actividad física, cada quien conociendo los límites de su cuerpo, es algo que todos debemos de intentar hacer, porque es muy común que caigamos en algo, en dolor crónico que le llamamos kinesiofobia. Y si nos vamos como a la etimología de la kinesiofobia, es miedo al movimiento. Claro que si yo tengo un dolor de espalda baja y a la hora de salir a caminar más de 2 cuadras me duele, yo aprendo que con el movimiento me empieza a doler y mejor me quedo en la casa para que no me duela. Y eso es algo que lo llegamos a aprender de una manera súper en el inconsciente y no nos vamos a querer estar moviendo. Debemos de un poco romper ese círculo, pero claro que romperlo con toda la cautela del mundo para no sufrir algún tipo de lesión. Pero es bien importante saber que una vida activa disminuye el riesgo de dolor crónico. Puede que haya alguien que no tenía dolor crónico, pero que derivado del sedentarismo empezó a tener un dolor crónico en los músculos. Entonces, el sedentarismo, es decir, un estilo de vida con cero movimiento, aumenta el riesgo de que tengamos dolor. Entre menos movimiento, pues nos empieza a dar más miedo a que duela. Pero la actividad física puede llegar a romper este círculo, siempre que logramos como cruzar ese pequeño puente entre me dolió poquito, pero lo toleré y le seguí. Algo muy importante también es mantener un peso saludable, sobre todo en ciertas patologías, todas esas patologías que tienen que ver con la espalda y con los cartílagos. Sin quitarle peso a otra cosa que tiene mucha importancia en cuanto a la actividad física, que la actividad física hace que se liberen endorfinas. ¿Y qué son las endorfinas? Bueno, dicho de una manera súper simple, las endorfinas son sustancias que se generan de manera natural por nuestro propio cuerpo, que son muy parecidas a la morfina. Por lo tanto, obviamente salir a caminar no es lo mismo que le pongan a alguien una inyección intravenosa de morfina, no estoy diciendo eso, pero se une a los mismos receptores y puede tener un efecto muy similar, aunque en intensidad un poco menor. Entonces, liberamos endorfinas y rompemos ese ciclo de no me muevo porque me está doliendo. Ojo, esto siempre llevado de la mano con algún médico, con un fisioterapeuta y sabiendo hasta dónde nuestro cuerpo puede. Sabiendo que estoy ante una población con fibromialgia, puedo decirles que la recomendación 1A para fibromialgia, 1A es el nivel de evidencia más alto que tenemos en medicina, es actividad aeróbica. Más que la pregabalina que estén tomando, más que la ciclobenzaprina que estén tomando, la actividad física de tipo aeróbico es lo que más evidencia científica tiene de mejorar el dolor crónico por fibromialgia. Entonces, eso se los paso al costo. Ahora, vaya, probablemente, y quiero pensar que esto es así, no mucha de la población ante la que estoy fuma, pero creo que vale la pena decirles que si bien estoy de acuerdo con que en esta vida nada es blanco o negro, bueno, pues creo que he encontrado la excepción, señoras y señores, porque en cuanto a lo del tabaco, creo que sí es blanco o negro.
No hay una sola cosa buena en el tabaco. El tabaco es como si hubieran intentado meter en un papelito todas las cosas peores que hay en la vida y las hubieran puesto así en un churrito. El tabaco no tiene ningún tipo de beneficio, pero fuera de ponerme a hablarles de EPOC o de cáncer de pulmón, porque claro que ni siquiera ese es el tema y son cosas que ustedes ya saben, pues voy a platicarles cómo es que impacta de manera muy negativa en un dolor crónico. Tenemos células que están, justamente su papel es transportar el oxígeno en nuestro cuerpo. Cuando alguien fuma, esas células que deben de estar transportando oxígeno no tienen la capacidad de hacerlo, sino que se les pega dióxido de carbono. Entonces vamos a tener menos oxígeno, menos nutrientes en todo nuestro cuerpo, por lo tanto va a haber un dolor muscular y los nervios van a estar recibiendo menos oxígeno, por lo tanto puede haber una neuropatía. Entonces, número 1, el tabaco puede disparar un dolor crónico que antes no estaba, pero si ya hay un dolor crónico como por otra causa, el tabaco va a hacer que esto nunca termine mejorando, porque pues bueno, ¿qué cosa más importante que el oxígeno para sanar? Díganme ustedes, creo que no hay mucho. Ahora, en cuanto a alimentación, me da gusto que también aquí hayan muchas personas con fibromialgia, etcétera, porque no hay muchos estudios en cuanto a todos los tipos de dolor. Sabemos que hay ciertas cosas que debemos de evitar en nuestra alimentación, pero en cuanto a estudios, metaanálisis, cosas con mucha evidencia científica, son poblaciones, la verdad, bastante específicas las que se han estudiado. Pero en fibromialgia sí que se ha estudiado qué tipo de alimentación funciona más que otra. Y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo con que si podemos nosotros mejorar ciertas cosas, no con suplementos, sino con la propia alimentación, pues qué mejor que eso. Lo que más evidencia científica tiene para mejorar un dolor crónico en fibromialgia y también en síndrome de colon irritable es lo que conocemos nosotros como la alimentación mediterránea. La alimentación mediterránea básicamente es mucha fruta, mucha verdura, por ejemplo, nueces, frutos secos, que nuestra principal grasa al cocinar o de adición sea el aceite de oliva y pescado. Por ejemplo, salmón, tilapia, etcétera. Y dejar, no tenemos nada realmente prohibido, pero dejar cosas como azúcar añadida, carne roja o vino, como para una vez a la semana. Repito, no hay nada prohibido, tampoco los cereales, tampoco el gluten está realmente prohibido en la alimentación mediterránea, pero no es la base de la alimentación. Entonces, dicho de una manera muy simple, creo que si procuramos comer mucha fruta y mucha verdura y que nuestra fuente de proteína sea un pescado, estamos del otro lado y vamos a ver que el dolor puede mejorar muchísimo. Y ahora, ¿cuál es la razón de que la alimentación mediterránea mejore un dolor? Porque obviamente pues no es un analgésico, pero se supone que puede mejorar mucho los niveles de triptófano y de magnesio en personas con fibromialgia, que tienden a ser personas con ciertos déficits en ciertos minerales. Y esto es un poco más de explicación de cómo es también que ciertos alimentos no nos ayudan para nada al dolor crónico y lo que es más, nos inflaman. No estoy hablando nada más de una inflamación como a nivel digestivo, sino a un nivel celular también. Nosotros tenemos la microbiota, que seguro muchos que están aquí han escuchado hablar de la microbiota. Tenemos muchísimas bacterias en nuestro cuerpo y sobre todo en nuestro tracto gastrointestinal. Muchísimas. Hay bacterias que son, llamémosle, buenas y hay bacterias malas. No el hecho de que sean bacterias quiere decir que sean malas para nada. Pero ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que determina que tengamos más bacterias buenas que malas? Bueno, cuando tenemos una buena alimentación de fruta, verdura, de fuentes de grasa saludables, etcétera, se va a empezar a hacer un predominio en bacterias buenas. Pero cuando, por otro lado, comemos muchísima azúcar añadida, comida chatarra, por ejemplo, muchas papitas, mucho azúcar, muchos dulces o refrescos, entonces empiezan a crecer bacterias que son malas o desfavorables. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Estas bacterias que son malas o son desfavorables empiezan a hacer algo que se llama como fenestras, ventanitas o intestino permeable. El intestino no debe de tener
Son hoyos como muy pequeñitos que tal vez realmente se necesitaría un microscopio para verlos, pero esos no deberían de estar ahí. Entonces, mientras que está toda esta bacteria mala creciendo y haciendo sustancias inflamatorias, hay un hoyito aquí en el intestino. Entonces, esa sustancia inflamatoria aprovecha, entra por ese hoyito y pasa por el torrente sanguíneo hasta el cerebro. Entonces, esta sustancia inflamatoria que venía de esos alimentos malos ya está en el cerebro y está haciendo al cerebro como más susceptible al dolor. Esto, como empezamos a tener dolor, nos ponemos más preocupados, empieza a generar cortisol y ahí entramos a un círculo vicioso en donde hay más cortisol, más inflamación y más intestino permeable. Entonces, realmente, esta es la explicación que tengo para darles de por qué lo que comemos sí impacta en qué tanto nos duele y hasta en el nivel de inflamación que tiene nuestro cuerpo. Ahora, creo que se antoja muchísimo cuando vamos a las tiendas naturistas y vemos esos estantes hermosos llenos de vitaminas. Me ha pasado también de verlas y de decir, me quiero llevar todo esto, me va a servir para esto me va a servir para lo otro. Pero no todo tiene un aval científico y yo vengo aquí, me imagino en este momento que soy como una embajadora de esta información para ustedes, porque la verdad, lamentablemente, el hecho de que tengamos, por ejemplo, un frasco que dice sirve para tal cosa, como son suplementos, nadie comprobó realmente que esto sea así. Cuando en algún país algo se vende como suplemento, no hubo un organismo regulador que checó que esto fuera verdad. Y de hecho tampoco, por lo menos aquí en México, no hay un organismo regulador que revise que lo que la etiqueta dice sí sea eso. Entonces, vale la pena que lo sepamos. Es otra historia cuando son medicamentos. Nadie puede anunciar algo que no sea como muy revisado por ciertos organismos. Entonces, tenemos evidencia científica que hay personas que mejoran el dolor por desgaste articular al suplementarse con colágeno. La razón por la cual esto suceda no se las puedo decir porque no la sabemos, porque realmente el hecho de que alguien tome colágeno difícilmente, honestamente no va a suceder que ese colágeno que uno toma vaya y se ponga a regenerar la rodilla. Eso no va a pasar. Pero sí existen personas que reportan que les duele menos cuando se suplementan con colágeno. Y esto cuando se les comparó con placebo, por si a alguien se le vino la idea de que, bueno, a lo mejor fue placebo porque le dijeron que era colágeno. No, cuando se comparó con placebo y habían personas que creían también que eran colágeno con un polvito idéntico, pues no, a estos no les funcionó tanto como el colágeno sí funcionó. Entonces, algún tipo de mecanismo para dolor en desgaste articular tiene el colágeno. Hay ciertos tipos de vitamina, la vitamina C funciona en ciertos tipos de dolor por hueso, sobre todo en algunos cánceres que han avanzado a hueso o en algún tipo de cirugía en el hueso. Aquí no tengo una evidencia pesada como para que si a alguien de ustedes le están doliendo las articulaciones, pueda yo decirles con toda la tranquilidad, vayan a comprar vitamina C. La evidencia está muy joven aquí, necesitamos evidencia más robusta. Todos hemos escuchado hablar seguramente del cúrcuma o turmeric, que es algo que se usa desde hace muchísimo tiempo en la Ayurveda, que es la medicina tradicional de la India. Bueno, la cúrcuma se usa con muchísimos usos en ese tipo de medicina, pero acá en nuestro tipo de medicina un poco más occidental, digámoslo así, se ha comprobado como para menos cosas que para todo lo que se usa en Ayurveda. No quiere decir que no funcione para esto, simplemente quiere decir que todavía no lo hemos estudiado. ¿Para qué sí funciona la cúrcuma? Para síndrome de colon irritable y para dolor por desgaste articular. Ahora, hay otro suplemento que venden mucho, sobre todo en Estados Unidos, que se llama SAM-I o SAM-E. SAM-I es algo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo que ayuda a regular ciertas hormonas y a mantener la integridad de ciertas membranas. Se ha comparado su potencia analgésica casi con diclofenaco, ketorolaco, con todos estos antiinflamatorios no esteroideos, pero la verdad es que la evidencia también está en pañales. Todavía no tengo mucha evidencia para decirles vayan y cómprenla. Entonces, bueno, tenemos dos tipos básicamente de manera de afrontar el dolor. Claro que podemos tener un espectro como en todo.
Pero está la catastrofización, que la catastrofización es esa manera de decir, me está doliendo, estas son mis últimas palabras, seguramente tengo cáncer, todo va a salir fatal, todo lo que puede salir mal va a salir mal. O está la resiliencia, que resiliencia es un término que se acuñó primero que nada en la física, que es como la capacidad de un material de regresar a su forma original cuando se le aplicó algún tipo de presión. Entonces, ¿qué tanto alguien, muchas veces parece que hay personas que nacen, ¿no?, con esto, qué tanto alguien tiene esa habilidad de decir, a ver, me está doliendo, pero no pasa nada, voy a hacer esto, voy a arreglar esto y voy a ver, no es ignorar el problema, pero sí es saber un poquito cómo manejarse a través de él. Entonces, quiero decirles que uno de los riesgos o de los factores de riesgo más importantes para que un dolor se quede por muchísimo tiempo justo es la catastrofización. Y esto no me sorprende porque muchas vías cerebrales de ansiedad, de depresión, se comparten con el dolor. Entonces, catastrofizar es un poquito como alimentar al monstruo del dolor. Entonces, si podemos identificar si en algún momento estamos catastrofizando, es bueno identificarlo y es bueno llegar a alguna de estas técnicas que cada quien sabe qué es lo que le funciona. Está la meditación, está el mindfulness, está la terapia cognitivo-conductual, incluso el psicoanálisis, que es muy hermoso, la hipnosis o la escritura emocional. Todo se trata básicamente de estar aquí ahora. Fíjense qué simple se oye y qué difícil es hacerlo. Estar aquí ahora nos aterriza y nos hace darnos cuenta que el único momento que está realmente sucediendo es este. Y muchas veces todo lo que nos preocupó tanto realmente nunca sucedió. Pero vaya que la pasamos mal todo ese tiempo que estuvimos pensando en que todo podía salir mal. Entonces, yo lo que creo, y honestamente, creo que aunque no estuviera yo aquí parada enfrente de ustedes, sentada, pues, hablando de dolor crónico, este es un consejo que yo podría darle a toda la humanidad. Todos necesitamos algo de que agarrarnos. Yo necesito algo de que agarrarme. Yo sé que yo puedo catastrofizar, aunque no sea alguien que tiene dolor crónico, pero cuando hay situaciones en mi vida que me están preocupando, puedo irme al camino de la catastrofización. Entonces, lo primero es darse cuenta que uno lo está haciendo, pues casi probar cuál estrategia cree uno que nos puede funcionar. Si no funcionó, vámonos a la otra. Si no funcionó, hasta que sí encontremos algo de qué agarrarnos. Y la verdad es que todas estas herramientas deben de ser como lavarnos los dientes. Es decir, es algo que se debe de hacer diario, no solamente el día que tengo los dientes súper sucios voy a ir al dentista a que me haga una limpieza. No funciona así. Tenemos que hacer este trabajo todos los días y debe ser igual de importante que todas las otras o más que todas las otras áreas de nuestra vida. La idea al utilizar estas herramientas es pasar como de este punto a este punto, porque si vemos como el recuadro número 1, aquí estoy yo dentro de la gran esfera del dolor y esta esfera me domina, esta esfera hace que yo no pueda hacer nada y simplemente voy como para donde el dolor me dice. Una transición sería, yo soy un poco más grande que el dolor, aunque está aquí adentro conmigo todo el tiempo. Pero ¿qué tal si mejor aún veo al dolor como algo que sí está ahí acompañándome, pero que no tiene que ser quien lleve el timón de qué está sucediendo en mi día? Eso es una idea muy bonita y muy importante y todas estas herramientas lo ofrecen. Entonces, no vengo a hablarles de farmacología, obviamente, pero sí creo que hay ciertas cosas que todo el mundo debería de saber. Entonces, se las voy a decir. Número 1, mito número 1. Inyectado no siempre es mejor, señoras y señores. Hemos crecido, yo sé que yo crecí con la idea, ¿no? De a ver, doctor, inyécteme, me siento súper mal, mejor deme un antibiótico inyectado para que sea más rápido, póngame un analgésico inyectado para que sea más rápido. Vengo a contarles que existen analgésicos inyectados que tardan en actuar 1 hora y existen analgésicos tomados que tardan en actuar 20 o 30 minutos. Entonces, no tiene realmente nada que ver con qué tan fuerte está el dolor o qué tan fuerte es el analgésico o qué tan rápido queremos que actúe. Simplemente hay analgésicos para cada tipo de persona
Existen analgésicos que no existen tomados y se tienen que inyectar, o existen pacientes que por alguna razón no pueden tragar, entonces se les tiene que inyectar. Entonces, ese es el número 1. Número 2, los AINE, que son los antiinflamatorios no esteroideos, es decir, diclofenaco, ketorolaco, naproxeno, ketoprofeno, ibuprofeno, meloxicam, piroxicam, celecoxib, parecoxib, ya vieron por dónde voy. Son analgésicos que, número 1, no se deben de combinar entre sí. Entonces, si me dan uno, me quedo con uno, no debo de tomar diclofenaco con ketorolaco ni naproxeno con diclofenaco, eso no se hace. Número 1 es eso. Y número 2, estos no son analgésicos para dolor crónico. Estos son analgésicos que solamente se dan por un tiempo limitado. Y como todos nosotros aquí sabemos, el dolor crónico muchas veces, pues no es por tiempo limitado, la mayoría de las veces. El paracetamol, la mayoría de las veces, es seguro, funciona para muchos tipos de dolor y siempre y cuando la dosis diaria no se exceda, no es como los antiinflamatorios que solamente se pueden usar por unos meses y ya, el paracetamol sí puede usarse de manera crónica. El único problema con el paracetamol es que muchas veces no es suficiente y en eso estoy de acuerdo. Y eso ha sido todo, pero voy a estar muy contenta de escuchar sus comentarios y sus dudas, si es que hay alguna. Doctora, muchas gracias, doctora, por esta linda presentación y por esta linda tarde que nos está brindando a todos, pues personas con dolor crónico, con espondilitis, espondiloartritis y fibromialgia. Y pues pasemos a las preguntas para que la doctora también nos pueda resolver algunas dudas. Perdón, ¿será que podrían mostrar la página donde estaba hablando del sistema digestivo? Claro. Por favor. Ahí va de nuevo, Esta. Tómenle screenshot si quieren. No se ve. Aún no se ve, pero todo está grabado para cualquier cosa que yo le diga. A ver, déjenme ver. Pues aquí dice que es que estoy presentando. Ay, no, qué lata. A veces se demora en cargar, doctora, no se preocupe. Hay un pajarito por ahí. Pero hasta entonces, si alguien tiene alguna duda... Y también está en mi Instagram esa página como tal. Entonces ahí es un post de eso. Ok, perfecto. Espérenme, ahí voy a intentarlo otra vez. A la doctora la pueden encontrar en el Instagram como @doctora.dolor. ¿Ahí ya lo ven o no? Sí, ya lo podemos ver, doctora. Súper. ¿Cuál era tu duda, Liliana? Lo que pasa es que, bueno, yo vivo aquí en Canadá y a mí se me está haciendo muy dificultoso tener la ayuda que necesito en lo que es esto de lo que me está pasando. Básicamente yo desde los 18 años vengo lidiando mucho con dolor. Y tanto que, me parece que tenía 37 años, tengo 43 años ahorita. A los 37 años básicamente quedé postrada en cama de tan fuerte el dolor que tenía. Digamos aquí, yo no sé si son los médicos que no me ha tocado tener el adecuado, pero digamos que ya en la cuestión de los médicos perdí la esperanza y me he ido más como buscando doctores en línea, porque aquí no me dan mucha información. Entonces, a transcurso de plataformas así como esto, es de que he comenzado a irme a neurópatas a que me hagan los análisis. Entonces, yo me quedé entre del lupus y fibro. Me dio miedo regresar a verle el análisis. Entonces, me quedé como que no, prefiero quedarme ahí, no sé nada. Pero sí, hace una semana me dio un episodio de Meniere's que me dejó como que casi regresé otra vez a lo mismo. Entonces estoy como que, wow, así. Que entonces, de manejar, el dolor está al tope.
Entonces, está como que en cuestión de medicamentos, cuando usted comenzó a hablar de medicamentos, yo me tuve que ir hasta Centroamérica a buscar inyecciones porque aquí no me administraban nada. Entonces fui a un médico hasta Centroamérica y allá me dieron inyecciones para el dolor, pero uno no puede usar las inyecciones de allá aquí. Entonces, en cuestión, yo la conocí a usted, creo, por una chica naturista de Toronto, la comencé a seguir y comencé a verlas a ustedes y de repente me salió esta presentación. Así que digamos que completamente estoy conociendo todo esto más a fondo, pero sí una de las cosas que tiene que ver aquí del sistema intestino es lo que he estado atacando mucho en cuestión de cuidándome más, y sí me ha mejorado bastante. Qué bueno. Pero en ese lado, pues, hay situaciones donde sí los dejan a uno como que tambaleando en el aire porque son cosas que aparte de que está uno cansado, frustrado, emocionalmente como que por los suelos, tener que ahí estar batallando al tener esa atención médica, así creo que por eso estoy más fuerte en querer buscar esa ayuda, también para ayudar a las que están aquí que tienen lo mismo, ¿verdad? Entonces, primero, gracias a usted por esta información que de verdad me vino al niño al dedo. Me da mucho gusto, Lilian. Déjame ver si entendí bien. Ahorita no sabes si lo que tienes es lupus o fibromialgia o las dos cosas. El diagnóstico que me dieron, así digamos, la única cosa por la cual no salió lo del lupus o no me dieron el sí de lupus fue porque no me da la mariposa en la cara. Entonces pero sí se descartó lupus. Bueno, es la única razón por la cual ella no me dijo que estaba, ¿verdad? Así pero sí lo descartó ya el reumatólogo, ¿no? Sí está descartado. No, ni el reumatólogo. Bueno, entonces, Yo fui lo que me gustaría decirte es que, bueno, esto tal vez sería importante simplemente sí saber de qué estamos hablando, porque si es fibromialgia, pues de buenas, qué bueno que sea fibromialgia, ¿no? Hay maneras de, todas ustedes, que creo que hay muchas personas con fibromialgia aquí, hay maneras de sortearlo. Si es lupus, sí es importante saberlo, porque el lupus sí es una enfermedad que si progresa puede ponerte en riesgo. Entonces me sentiría yo muy tranquila simplemente de que sí te dijeran si es lupus o si no es. Y que nos digan que no es, pues padrísimo. Pero no hay que dejar eso al aire, para nada. Porque el lupus sí es una enfermedad que puede progresar de manera importante, ¿no? Y pues creo que duele mucho pensar que alguien en Canadá, que nosotros pensamos en Canadá como de las mejores medicinas, ¿no?, que hay, tenga que viajar a Centroamérica por algo así. Yo con mucho gusto, ya nos comunicaremos tú y yo como en aparte, si quieres, para no robar cámara, pero sé de muy buenos especialistas en dolor en la Universidad de McGill, por lo menos, y si no, pues le buscamos. Ok, está bien, yo me comunico con usted. Gracias. De nada. Gracias, doctora. Igual estaban preguntando si usted recomienda los bloqueos y qué piensa sobre la pregabalina. Ok, bueno, pues son preguntas muy amplias. Con decirles que yo me dedico a bloqueos, entonces con eso también creo que les contesto un poquito. Pero los bloqueos es que son cosas que no puede uno generalizar, ¿no? Puede que alguna vez vaya alguien a mi consulta, porque me ha pasado, doctora, vengo por un bloqueo y no es candidato. Entonces, los bloqueos son como cualquier otra cosa en medicina. Existen situaciones en donde se hacen y existen situaciones en las que no se hacen. Pero cuando están indicados y se necesitan, pues adelante, son muy buena opción. Lo que también hay que saber de los bloqueos es que no son una panacea. O sea, se necesita bloqueo y seguir con medicamentos y dar psicoterapia y comer bien. Entonces, no ponerles demasiada expectativa. No sé si con eso contesté la pregunta de los bloqueos. ¿Qué opino de la gabapentina? Pues opino que qué bueno que existe la gabapentina y la pregabalina. En muchas enfermedades son de mis mejores aliadas. La gabapentina y la pregabalina son muy buenas sobre todo pues para el dolor neuropático, no para todos tipos de dolor. De nuevo, la gabapentina y la pregabalina, igual que como lo que contesté de los bloqueos,
pues existen situaciones en donde se tienen que dar y existen situaciones en donde no. Pero en general, así, hablando de manera muy general, son muy buenos medicamentos. Lo único malo es que muchas personas los dejan de tomar porque se marean, etcétera. A veces hay muchos efectos adversos con el medicamento. Hay muchos efectos adversos que hacen que aprox, la estadística dice que como el 40% de las personas la terminan abandonando porque no se sienten bien. Entonces, pues, es como todo, hay que individualizar. En cuanto al factor de transferencia, ¿qué opino? No soy yo quien lo indique, se sale un poquito como de mi área de mayor expertise, la verdad, el factor de transferencia. Eso suele ser algo más del área de la reumatología, etcétera, pero de nuevo, tiene muchas indicaciones y siempre y cuando, por lo menos aquí en México, siempre y cuando te lo hayan prescrito y lo compres en un lugar fidedigno, porque también sé que hay muchos lugares como en internet que dicen, hay factor de transferencia y pues no es. Entonces, sí es algo que alguien te lo debe de indicar, no es como que uno solito va a buscar factor de transferencia para todos, pues no. Hola, buenas tardes. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro, Pamela, por favor. Sí, yo tengo un tema. Yo tomo amitriptilina y Tensodox de 10 ya hace algún tiempo. El Tensodox lo tengo hace como 2, 3 ¿Qué años. es el Texodol? O sea, ¿qué es el compuesto? Ciclobenzaprina. Ok, ciclobenzaprina. Pero últimamente me ha estado dando gastritis. Escuché hace poco de que tanto el omeprazol, el lansoprazol y todos estos soles como que hacen un poco de daño a los ligamentos, a los tendones en largo uso. A No sé largo si plazo, sí. entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros que estamos sujetos a tomar tantos medicamentos a veces, ya sea por un brote o ya sea a largo tiempo? ¿Cómo proteger nuestro estómago ante esos medicamentos? Ok, va, está súper buena esa pregunta porque algo que también voy a incorporar a esa diapositiva es, no todos los medicamentos, o sea, no todos los medicamentos hacen daño al estómago, lo que hace daño al estómago es el compuesto. Entonces, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos o los esteroides, como por ejemplo los esteroides, que es todos como por ejemplo la prednisona o la dexametasona, y de ahí ketorolaco, diclofenaco, naproxeno, esos son los medicamentos que hacen daño al estómago, aunque sean inyectados, ¿eh? Entonces, mucho ojo con eso. Si alguien se inyecta eso o el Celecoxib, lo que sea, va directo a generar sustancias que hacen que la capa protectora del estómago no sea íntegra y no sea suficiente. Entonces, la acidez del estómago cae muy en un cero balance. Eso. Y, por ejemplo, la amitriptilina y la ciclobenzaprina no son medicamentos que hagan algo a la mucosa del estómago. Entonces, tal vez deberías de buscar qué te está pasando, por qué estás teniendo algo que son dos cosas diferentes. Una cosa es tener dispepsia y otra cosa es tener gastritis. Gastritis es cuando ya te hicieron una endoscopia y vieron que tu mucosa está lesionada. Dispepsia es decir, ouch, me está doliendo como aquí, ¿no? De que la boca del estómago. Y hay algunas personas que por la ciclobenzaprina llegan a sentir dispepsia, incluso por el paracetamol, por ejemplo, pero eso no quiere decir que la mucosa del estómago esté lesionada. Por lo tanto, no habría que tomar omeprazol o ninguno de sus congéneres. Tampoco quiero satanizar al omeprazol, ¿eh? En tu caso no creo que sea necesario, creo que valdría la pena ver si algo en la alimentación, estás comiendo más irritantes o mucho café o algo, si no buscarle con un gastroenterólogo, o si no, es decir, tampoco quiero que piensen que, ay, nunca deben de tomar omeprazol, pero lo que yo he observado es que muchas personas lo toman como si fueran dulces, de que, ay, el omeprazol, al cabo que tomo omeprazol para proteger mi estómago, y a veces yo digo, ¿protegerlo de qué? No estás tomando ningún medicamento que le haga daño a tu estómago. ¿Me di a entender con esto? Sí, perfectamente. Gracias, Sí, Pamela. Gracias. Están doctora. escribiéndome aquí. Quería Dice, hacer una consulta. Ok, sí, Mari, claro. Tengo un familiar que ha sido diagnosticado hace poco
con uveitis y espondilitis anquilosante refractaria. Ella tiene 37 años. En este caso, ¿cuál sería el tratamiento más indicado? Vaya, me estás preguntando, Mari, cosas que no voy a saber contestar porque no es mi área. Realmente lo de la uveitis y el tratamiento, tampoco sobre todo el reumatológico de la espondilitis anquilosante. No es mi área de expertise, menos lo de la uveitis, honestamente, pero en cuanto a dolor, los dolores de la espondilitis tienden a ser dolores, como le llamamos los doctores, nociceptivos somáticos, es decir, como de la espalda, como del hueso, como del músculo. Entonces, ahí habría que individualizar mucho. No sé todo lo demás de tu familiar. De entrada, tal vez paracetamol puede funcionar, algún antiinflamatorio por un tiempo limitado y después ver qué más se puede hacer. Perdón por no tener una respuesta más concisa, pero... No, está bien. Y en cuanto, te escuchaba hace un momento hablar en cuanto a la alimentación y los cuidados. O sea, además de estos cuidados, ¿qué otras consideraciones uno tiene que tener en cuenta cuando tiene en casa un paciente con esta dolencia? Creo que la alimentación en espondilitis anquilosante por lo menos sí puede ser súper importante. No irnos al extremo de la obsesión, claro que no, o sea, sí darnos permisos de vez en cuando, pero evitar, hay algo que se llama la dieta antiinflamatoria, en donde sí se procura evitar todo tipo de alimentos que causen un tipo de inflamación y como todos ustedes saben, la génesis de esto es la inflamación. Entonces, eso se puede hacer. Se antoja mucho pensar como en suplementos como, por ejemplo, cúrcuma, se antoja, ¿no? Porque sabemos que es antiinflamatorio, etcétera. Pero la verdad de las cosas es que la evidencia científica occidental no está ahí todavía. Es la verdad. Me encantaría poderte decir, dale suplementos de cúrcuma todos los días. No tengo las herramientas para decirte eso. No. Muchísimas gracias, María. No, de nada, María. Doctora. ¿Sí? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy bien, Dolly. ¿Tú? Muy bien, gracias. Yo sufro de fibromialgia asociada a artritis reumatoidea. Escuché ahora que estaba comentando que el diclofenaco es un poco dañino para el estómago, pero en el caso de que te lo coloques en crema, esa es la duda que tenía. ¿Y de igual forma afecta al estómago o no? No, la verdad es que cuando se unta la cantidad de medicamento que llega a pasar a la sangre es completamente despreciable. Ahí no pasa nada. Gracias, doctora. De nada. Muy buena tu pregunta. Gracias, excelente charla. También le agradezco mucho. Gracias. Doctora, le agradecemos de parte de toda mi comunidad, le agradecemos por esta presentación tan bonita e importante para nosotros, que bueno, hemos estado esperándola con muchas ansias porque vamos a tener diversos especialistas, así como la doctora, que es una capa en todo el tema de manejo del dolor y paliativos. Entonces, le agradecemos por estar con nosotros y haber compartido un poco de su conocimiento y bueno, queda pendiente de repente en alguna oportunidad otra reunión también con usted. Muchas gracias, doctora, por su tiempo y por su disposición para ayudarnos como pacientes. Gracias a todos y a todas. Cualquier cosa me escriben. Bye. Sí, a la doctora, como le dije, la pueden encontrar en Instagram como doctora.dolor. Así la encuentran. Bye. Sí. Gracias, doctora.